Muy buenas tardes. Hoy nuevamente nuestro programa super especial Tardes de Restauración. Y hoy en estas tardes de restauración traemos un tema muy importante a inicio de este año para tener en cuenta y es la reconciliación. Y en términos generales decimos que la reconciliación significa la reconquista de una amistad. El amor y el entendimiento entre dos o más partes que se encuentran enfrentadas. La palabra reconciliación se deriva del latín reconciliare, que quiere decir reconciliar y recuperar. Los expertos en conflictología consideran que la reconciliación representa un proceso en donde las partes que intervienen en el conflicto comienzan con una relación que los va a conducir a una comunicación y que a partir de esa comunicación pueden salir resultados tan positivos como la reconciliación o el acuerdo entre dos partes. En Colombia estamos en un país donde en el año 2001 salió la ley 640, donde precisamente el poder jurisdiccional vio la necesidad de que antes de iniciar cualquier proceso en cualquier área de familia o civil, antes de iniciar cualquier acción, viniera una conciliación. ¿Y por qué? Porque hay una necesidad a nivel mundial y es de las personas reconciliarse, llegar a acuerdos antes de iniciar cualquier proceso de índole judicial. Y es por eso que decimos que la reconciliación es muy importante entre dos personas que pueden estar alejadas por cualquier circunstancia, por cualquier malentendido. Entonces, iniciamos un año donde es importante para usted en estas tardes de restauración que se restaure en su vida, ¿verdad?, la reconciliación. Si hay con alguien que usted no está reconciliado, si no está reconciliado con el Señor, hoy es una tarde para que usted se restaure, para que usted reconsidere muchos aspectos en su vida en este año que se inicia. Y empezamos diciendo en estos tiempos de restauración, hablando de la reconciliación, empezamos a hablar con quién debemos reconciliarnos. Y vamos a la palabra del Señor, en segundo libro de Corintios, capítulo 5, versículo del 18 al 20, dice la palabra del Señor: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Entonces debemos iniciar un año reconciliándonos con Dios. Desde un principio había una enemistad entre Dios y los hombres cuando el hombre pecó, pero siempre el Señor tuvo un plan B, y ese plan B era enviar a su Hijo Jesucristo para que por medio de él nosotros fuésemos reconciliados con el Padre. Por eso la palabra del Señor dice que nadie puede llegar al Padre sino a través de quien nos puede reconciliar, y ese es Jesucristo mismo. Jesucristo pagó por nosotros, ¿verdad? Murió por nuestros pecados con un solo objetivo, y es que fuésemos reconciliados con el Señor. ¿Por qué? Porque en la gran mayoría de los casos podemos decir: no, pero es que yo estoy muy bien con Dios, yo estoy bien con Dios, yo amo a Diosito, papito Dios tan lindo, tan bello, tan hermoso, pero estamos bien alejados del Señor. Dice la palabra del Señor: hay un pueblo que me honra de labios, pero su corazón está lejos de Dios, están lejos de estar en amistad con Dios, porque cuando estamos caminando contrario a lo establecido en la palabra de Dios, cuando estamos caminando conforme a nuestros deseos, conforme a nuestra voluntad, conforme a lo que consideramos, tengo que decirles que tenemos una enemistad con Dios. Y esta enemistad, ¿por qué sucede? Porque estamos apartados totalmente de Dios, porque no hemos buscado a la única persona que puede reconciliarnos con Dios, es Jesucristo.
Muchas personas dicen, no, pero yo estoy muy bien con Diosito, porque todos estos santicos o estas virgencitas o estas cositas nos acercan al Padre. No nos engañemos, Dios no puede ser burlado, pues de todo lo que nosotros sembramos, de eso vamos a cosechar. Y tenemos que entender que la palabra hoy en 2 de Corintios nos habla claramente que el único camino para ser reconciliados con el Padre, para que nuestros pecados sean perdonados, es a través de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es el camino, Jesucristo es la verdad, Jesucristo es la vida. Por eso en estas tardes de reconciliación es muy importante que reconsideres esa comunión con Dios, que reconsideres esa determinación de buscar a ese reconciliador, a ese mediador. Hay un mediador, dice la palabra del Señor, entre Dios y los hombres. Y el único mediador, no te dejes engañar, el único mediador entre Dios y los hombres se llama Jesucristo de Nazaret. Por eso la palabra de Dios dice que en Jesucristo es que está el camino para poder ser reconciliados con el Padre. ¿Por qué? Porque Jesucristo se puso antes que nosotros, es decir, Él murió en la cruz del Calvario para que nosotros fuésemos reconciliados con Él. Y Él también dice la palabra del Señor que envió embajadores. Pablo lo dice, que mandó los embajadores, el cual nos dio un ministerio. Y ese ministerio es el ministerio de la reconciliación. Nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Por eso para nosotros los hijos de Dios tiene que haber un principio. Y es que donde lleguemos tenemos que ser instrumentos de paz. Tenemos que llegar ¿para qué? Para reconciliar a muchas personas con el Padre, para reconciliar a muchas personas entre sí. Es decir, dice la palabra del Señor que bienaventurados somos, ¿verdad? Cuando nosotros apaciguamos un conflicto, cuando somos personas que generamos paz, somos llamados hijos de Dios. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios debe ser un instrumento siempre de bendición para otras personas, porque Cristo está habitando en nosotros, y eso es lo que Dios nos ha encargado como embajadores, porque Él necesita embajadores, personas como usted y personas como yo, que en esta tierra busquemos siempre la manera de acercar a otros a Cristo y acercarse otros entre sí. Hoy podemos decir que somos embajadores de Jesucristo a través del ministerio de la reconciliación. ¿Por qué? Porque Dios nos los ha encargado a nosotros. ¿Quién junto con Dios y Cristo rogará e implorará reconciliación con Dios? ¿Quiénes somos? Pues nosotros somos esos instrumentos que podemos llevar a muchas personas a reconciliarlas con Cristo. Estamos en tiempos muy difíciles, audiencia. Estamos en tiempos en los cuales necesitamos que muchas personas se reconcilien con Dios, porque cada día los tiempos son más difíciles y no tenemos otra alternativa. Nuestra alternativa es Jesucristo. Otra cosa importante para recordar en este tema de la reconciliación es la reconciliación con los hombres. Importante también, así como estamos reconciliados con Dios, muchas veces tenemos conflictos, diferencias, circunstancias de modo, tiempo y lugar que nos han impedido estar en acuerdo o estar en armonía con otras personas, inclusive muy cercanas a nosotros. Pero ¿qué es lo que Dios nos manda en Mateo 5:23? Así nos dice el Señor. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Palabra fuerte, pero palabra verdadera. Si hemos pecado contra alguien, el Espíritu Santo ya nos habrá avisado para quienes tenemos el Espíritu Santo, pero usted sabe de una u otra forma que aunque usted no conozca muchísimo del Señor, cuando usted tiene una diferencia con otra persona, dice, no sé, siento algo, no me siento bien, hay una incomodidad, porque nadie va a estar contento después de una desaveniencia, nadie se siente bien después de un conflicto, de una diferencia, ¿verdad? Cuando hay diferencia entre dos personas, cuando hay un grito, cuando hay una mala expresión,
conversación, inclusive cuando hay una mala mirada, cuando hay malas actitudes, lo que pasa es que viene algo que decimos, se me ha quitado la paz. Es decir, me molesté con ese esposito, con esa hija, con ese amigo, en ese trabajo, con ese jefe, y hay algo interior que no me deja estar en paz, porque automáticamente se va la paz. Para quienes caminamos con el Señor, decimos, el Espíritu Santo nos avisa cuando nos reargulle, ¿verdad? Cuando hay una desaveniencia, cuando hay una diferencia, cuando de pronto estamos en un conflicto, porque donde hay conflicto nunca va a haber paz, nunca va a haber bendición. Por eso la necesidad de la reconciliación. Necesitamos confesar al Señor lo que hemos hecho, es decir, cuando estamos en alguna desaveniencia con alguien, tenemos que asumir una primera actitud, y es ir al Señor, ir delante de la presencia del Señor a expresarle cómo nos sentimos, que no nos sentimos bien, antes de empezar precisamente a comunicarle a otras personas, ay, mira lo que me hizo Julanejo, Perencejo, y empezamos a llenarnos, inclusive a contaminar a otros de nuestra molestia, de nuestra circunstancia difícil, de lo que nos puedan haber ofendido, o si hemos ofendido. De igual manera, en una circunstancia de eso, lo primero que debemos hacer y lo importante para nosotros es ir delante del Señor, a presentarle delante del Señor eso que está en nuestro corazón. Y cuando le pedimos al Señor perdón, porque en la gran mayoría de casos siempre estamos responsabilizando a otros, digamos, del conflicto, pero tenemos que tener la humildad necesaria para reconocer que también somos instrumentos que hemos generado de una u otra forma eso que ha dado lugar al conflicto. Por eso de allí la importancia de ir ante el Señor primero y pedirle a Dios perdón, y después solicitarle a Dios sabiduría para hacer los pasos hacia una reconciliación. ¿Por qué? Porque cuando tú estás reconciliado con tu hermano, con tu esposo, en el trabajo, con tu jefe, cuando te reconcilias, automáticamente viene una paz, y eso te permite estar mejor, trabajar mejor, sentirte mejor, porque donde hay desaveniencia no hay paz, y donde no hay paz no hay tranquilidad, donde no hay tranquilidad el ser humano está en una inquietud. Por eso, en muchos de los casos, cuando vamos a la iglesia para orar y tener comunión, debemos recordar algo que dice el Señor. Si tú vas a ir al altar del Señor, pero tienes algo en contra de tu hermano, hay algo en tu corazón que te molesta, hay una circunstancia, lo primero que debemos hacer es ir delante de Dios para expresarle lo que tenemos y buscar la reconciliación. Reconcíliate, pide perdón, ¿verdad? Perdona, y automáticamente vas a ver cómo vas a recibir un servicio en total armonía, en total paz, porque ¿cómo podemos no perdonar a quien vemos y no amar a quien vemos y decimos que amamos muchísimo a Dios? Pues si no amamos a quien vemos, ¿cómo vamos a amar a quien no vemos? Entonces, si amamos al Señor, dice su palabra, cuando uno ama realmente a Dios, cuando quiere uno servirle al Señor, debe conocer que amar a Dios es cumplir los mandamientos, y Él mismo en su palabra nos dio esas observaciones, nos dio esas recomendaciones, y es la importancia de la reconciliación. Si quieres estar reconciliado con el Señor, es importantísimo, pero también necesitamos reconciliarnos con el prójimo, con el próximo, con el que tenemos más cerca. ¿Por qué? Porque una desaveniencia continua, una molestia continua no va sino a permitir que tu corazón se empiece a llenar de muchas cosas que van a terminar en un resentimiento o en cosas donde le vamos a dar cabida a lo que Dios no quiere en nuestras vidas, y son espíritus contrarios al Espíritu de Dios. Por eso hay unos procesos que nos dice la palabra del Señor que debemos hacer cuando queremos reconciliarnos con algo, con alguien. Y lo primero es reconocer que hemos pecado, que hemos ofendido, que hemos dañado. Lo primero que nosotros tenemos que aprender como hijos de Dios, y aún como una persona, ¿verdad?, que está determinada a amar al Señor, lo primero que debemos hacer es aprender a reconocer que nos equivocamos, porque nos es muy fácil reconocer, digamos, de pronto los errores que hay en otros, pero no nos vemos nuestros propios errores. Entonces hay que aprender a reconocer que hemos pecado. Segundo, hay que aprender a humillarnos.
Dice la palabra del Señor que cuando nos humillamos delante del Señor podemos pararnos delante de los hombres, porque cuando tenemos esa sencillez para decir, Señor, yo reconozco que también me molesté, yo reconozco que también me cae recontra mal esa suegra, ese hermano, ese primo, o sea, lo veo y me dan tantas cosas porque me dijo esto, lo otro. Podemos tener distintas cosas porque las relaciones interpersonales son muy amplias, pero el Señor hoy nos manda y nos dice que no pase un día sin que esté reconciliado, que no pase un día que no hagas las paces con esa persona que está ahí, porque muchas veces dejamos cero comunicación porque no quiero ni oírlo ni verlo, y eso se va albergando en el corazón. Dios quiere que enfrentemos, y lo primero es que reconozcamos, lo segundo es que nos humillemos, y lo tercero es ir a ver a la persona contra la cual pecaste o esa persona ha pecado, disculparte y pedir perdón. Es decir, esos son los primeros 4 pasos cuando nosotros hemos cometido una falta contra alguien, o hemos dañado o hemos ofendido. Desafortunadamente, a veces cuando hemos pecado o molestado a alguien, ellos no están siempre dispuestos a perdonar inmediatamente, pero si ya nosotros hemos hecho lo que nos corresponde hacer, entonces no hay la necesidad de tener en nuestro corazón, ya quedas libre, porque cuando tú te determinas a hacer algo para el Señor, cuando te determinas a hacer lo que Dios te está mandando a hacer en una circunstancia difícil, lo que va a pasar es que vas a quedar bien, tú vas a tener la paz y la tranquilidad de que ya has agotado los pasos que el Señor hoy te está hablando, que en esta tarde de restauración Dios quiere que restaures esa comunión con esa persona, ¿verdad? Que has venido en una desaveniencia, que has venido en una molestia, que has venido en un disgusto. Y la segunda situación no es tan fácil si alguien ha pecado en contra de nosotros. Piensa en lo que ha sucedido, así podrás explicar el problema antes de que hagas algo. Perdona. O sea, cuando uno perdona a alguien, mira, a alguien que te ha ofendido, a alguien que te ha dañado, y cuando podemos soltar un perdón, cuando podemos, por eso el Señor decía, ¿hasta cuántas veces se preguntaban, Señor, hay que perdonar? Y Jesús dijo, hasta 70 veces 7. Si alguien tiene una desaveniencia contigo, suelta eso, haz de cuenta que no ha pasado nada, no albergues nada en tu corazón, haz de cuenta que si esa persona te dañó, independientemente de que esa persona haya venido a pedirte perdón, tú ya automáticamente suelta de antemano ese perdón. Y si no lo puedes hacer, pídale al Señor que te ayude a perdonarlo. No hay una ofensa más grande que la que pudo haber hecho el hombre en contra de Dios, pero el Señor en su amor y su misericordia envió a su Hijo Jesucristo. Entonces, si nosotros queremos que Dios, que nos ha perdonado tantos pecados, entonces no nos cueste trabajo perdonar una desaveniencia, una molestia o un pecado que otro haya cometido en contra de nosotros. Y después ve a verlo, pero ¿cómo? ¿Cómo, pastora, yo voy a ir a ver si ese fue el que me ofendió, ese fue el que me dañó, ese fue el que me hizo? Mire, pero dice la palabra del Señor que cuando tú tienes humildad en tu corazón y tienes al Señor y estás reconciliado con Dios, te es fácil hacerte cuenta que no ha pasado nada. Es decir, ve a verlo con un corazón humilde y vas a ver que ahí se rompe toda circunstancia, todo impedimento que no te deje fluir, porque hay muchas cosas que pueden estorbar esa bendición de Dios, y una de las cosas que estorba la bendición de Dios es la disensión, es la falta de armonía, es la falta de comunión de unos con otros. No estés enojado, no acuses o condenes, porque hay una tendencia en nosotros de acusar, de condenar. Si no puedes hacer esto todavía, entonces capacítate para ir a verlo con un espíritu con el cual Jesús estaría de acuerdo, y es un espíritu de sencillez, un espíritu de humildad, ese espíritu de tranquilidad. Debes pedirle al Señor que te dé la tranquilidad, ¿verdad?, para reconciliarte con ese amigo, con ese esposo, con ese hermano, con esa suegra, con cualquier persona en el que hayas iniciado un año, ¿verdad?, y no estés todavía reconciliado. ¿Qué nos enseña Jesús también sobre esta situación en Mateo 18, del 15? Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyera, toma aún contigo a uno u otros 2, para que en boca de ojo 3 testigos conste toda palabra.
Si no te oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no lo oyera a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Eso dice la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque hay obstinación cuando de continuo nosotros nos determinamos a decir, no quiero saber nada más de esta persona. No es lo que Dios nos manda, porque Dios nos manda a que aprendamos a manejar cualquier situación que se nos presente en la vida. Primero, ve a verlo por tu cuenta, explica el problema y lo que has hecho. Si ellos escuchan y admiten la culpa, piden perdón, entonces viene una verdadera reconciliación. Si ellos no escuchan o no admiten la culpa, entonces lleva a uno o dos personas, ¿verdad?, que te sirvan allí de testigos si estás dentro del cuerpo de Cristo, porque las personas dentro del cuerpo más maduras te van, mira, esta situación yo quiero arreglar, porque Dios nos manda a estar en paz, estando en paz los unos con los otros. Pero si así toda esa persona te sigue entrompando, te sigue volteando los ojos, no sigue ni mirándote, ignorándote, entonces ahí ya dice, se rehúsan a escuchar, entonces eso se convertirá en un asunto de iglesia. ¿Por qué? Porque Dios nos manda a la reconciliación, o sea, es la esencia para nosotros caminar conforme a lo que Dios ha establecido en nuestro corazón. Todo lo que hagamos necesita ser hecho con amor y con respeto, porque nosotros mismos somos pecadores, por cuanto todos hemos pecado. Todos fuimos destituidos de la gloria de Dios, pero hoy Dios nos dice, yo te doy la oportunidad a través de Jesucristo de reconciliarte, y cuando estés reconciliado con Dios, puedes reconciliarte con tu hermano, con tu suegra, con el perro, con el gato. O sea, podemos reconciliarnos. ¿Por qué? Porque estar en paz con Dios te va a permitir estar en paz con otros. Mira lo que dice también la palabra del Señor en Efesios 4:15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, y esto es Cristo. Nos dice que digamos la verdad con amor, porque muchas veces otros se equivocan, otros son menos capacitados que nosotros, pero el Señor quiere, ¿verdad?, que digamos la verdad. Esa verdad con amor es esa instrucción, esa exhortación. Muchas veces dice, porque nosotros somos hijos de Dios, no nos podemos exhortar, no nos podemos decir. Por supuesto que sí, Dios nos manda a que nos exhortemos, Dios nos manda a que nos instruyamos. De hecho, muchos en la palabra del Señor que caminaban con Dios tenían Pedro y Pablo. Pablo tuvo que confrontar a Pedro fuertemente, lo confrontó con la verdad. Le dijo, tú eres un tanto hipócrita, Pedro, porque cuando no ves a los gentiles, cuando estás con los gentiles, estás muy amable con los gentiles, pero cuando los gentiles no están, entonces tú hablas de los gentiles y te vuelves judío y quieres venir a congratularte, digamos, de acuerdo a las circunstancias. Y eso es hipocresía. Él lo frenteó, él le dijo cosas reales. No es que no esté bien no decirnos la verdad. Dios quiere que nos digamos la verdad, pero esa verdad hay que decirla con respeto, esa verdad hay que decirla con tacto, esa verdad hay que decirla con sabiduría. Hay una palabra muy linda que daba hace como 2 años, que me daba el Señor, y es que hay que ser cauteloso en nuestras observaciones y muy respetuoso en nuestras apreciaciones, porque muchas veces somos despectivos a la hora de referirnos a otras personas, y somos embajadores de Cristo y somos personas imagen de Dios, y al ser imagen de Dios tenemos que saber que Dios quiere que estemos reconciliados, que podamos hablar la verdad en lo íntimo, y que también podamos instruirnos, exhortarnos y corregirnos unos a otros, pero ante todo reconciliarnos. Por eso en estas tardes de conciliación y en este año que te inicia, te he dejado con un tema para que toque tu corazón, para que eso moldee tu espíritu y para que te lleve a determinarte a no estar en desaveniencia este año que apenas inicia con nadie. Estamos en tardes de restauración. Les amamos y les bendecimos.